STRC era, en teoría, el producto más seguro que Michael Saylor había creado jamás. Una acción preferente diseñada para no moverse nunca de los $100, como si fuera un fondo monetario respaldado por una empresa con la mayor reserva corporativa de Bitcoin del mundo. Pero a fecha de grabación de este vídeo, STRC cotiza $87, después de haber tocado un mínimo de 71, y para sostenerlo, Strategy ha hecho algo que lleva 4 años prometiendo que jamás haría: vender Bitcoin, y no una, sino 2 veces. Pero entonces hay algo que no me cuadra. Si STRC era, según Saylor, un producto sin riesgo, un fondo monetario extracolateralizado por Bitcoin, ¿por qué Strategy está vendiendo justamente Bitcoin para sostener su precio hasta los $100? Pues bien, en este vídeo vamos a responder 3 preguntas. ¿Qué está pasando realmente con STRC? ¿Por qué esto no es un problema puntual, sino que pone de manifiesto algo mucho más grande, sobre todo el modelo de Strategy? Y luego, en final lugar, ¿qué significa esto para ti, tengas o no exposición a Bitcoin o a MSTR? Y si te quedas hasta el final del vídeo, verás qué decisión personalmente tomo yo con mi dinero real respecto a mi propia exposición a Bitcoin. Así que si tú también tienes Bitcoin, Strategy o cualquiera de las preferentes de Saylor, este vídeo te interesa. Y dicho esto, empecemos con el vídeo. El problema. Para entender por qué esto importa, hay que entender, en primer lugar, qué es STRC. STRC es una acción preferente perpetua, es decir, no tiene una fecha de devolución del capital, solo la promesa de un dividendo que te va repartiendo mientras holdees este activo y mientras lo mantengas. De esta manera está diseñado mediante este dividendo variable que fluctúa, que Strategy ajusta cada mes para cotizar siempre cerca de los $100, como si fuera en este caso, el ejemplo que pone justamente Saylor, un fondo monetario cripto. Y ahora la pregunta que me haréis: ¿y Sergi, cómo mantiene Saylor los $100 de un instrumento financiero sabiendo que cotiza y por tanto está sujeto a presiones de oferta y de demanda? Pues bien, STRC tiene una cláusula contractual de ratchet, por la cual, si cae por debajo de los $95, el dividendo sube automáticamente en respectivos tramos de 0,5, haciéndolo por tanto más atractivo para un comprador porque te va a repartir más dividendos y por tanto su demanda crece y hace por tanto también que suba su precio y se ajuste otra vez a los $100. Y por el contrario, si superara estos $100, pues haríamos un mecanismo inverso para hacer que cayera de precio, de cotización, otra vez a los $100. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque parece un producto perfecto. El problema es que Saylor no ha conseguido mantener los $100 de la preferente. Y por eso, desde mediados de junio, el diseño de STRC se ha roto. El 18 de junio cerró STRC en $89, su nivel más bajo desde el lanzamiento. 2 días después tocó 83. El 25 de junio, coincidiendo con una caída del 7,3% en Strategy Acción, tocó un intradía de $73, un 26% por debajo de su par. Pensad que para mantener justamente estos $100, Saylor subió el dividendo del 9 al 11,5% en marzo y luego al 12% en julio. Y claro, ese dividendo hay que pagarlo en efectivo cada mes a todos los holders. Y cuando el mercado no compra suficiente STRC nuevo para financiar esta devolución de dividendos que hay que dar a todos los holdeadores de este activo, Strategy ha tenido que recurrir a una medida desesperada que había jurado que nunca haría, que es vender Bitcoin de su propia reserva. Primero fueron 32 monedas en mayo, después el 6 de julio, la venta más grande de su historia, 3.588 bitcoins por valor de $216 millones. En mi caso, y esto ya es anécdota personal, hace 2 meses estuve en Miami, en Consensus, viendo en directo a Saylor dar una conferencia y me sorprendió justamente cómo vendía este producto a todo el mundo de forma, en mi opinión, agresiva. Y lo que me generó mala sensación no fue tanto la venta del producto agresivo en sí, sino que lo presentara como un producto fácil y sin riesgo, lo que a mí me dio como mala espina, ¿no? Es decir, me dio una sensación que
que como si el público no entendiera cómo funcionaba realmente la preferente que Saylor intentaba venderles y meterla con calzador. Porque tened en cuenta que ni STRC ni ninguna de las otras 3 preferentes que tiene Strategy está respaldada justamente por Bitcoin. Son deuda subordinada de la propia empresa de Strategy por detrás de toda la deuda convencional. Unas cobran por detrás de otras, pero ninguna de ellas está respaldada per se por el propio Bitcoin que tiene en tesorería. Por lo tanto, todo apunta a que el mecanismo que ha permitido a Strategy comprar más Bitcoin que nadie en el mundo, es decir, emito deuda, compro Bitcoin, emito deuda, compro Bitcoin y así, dándole la ruleta, justamente este mecanismo por el cual decía que nunca iba a vender Bitcoin, y es justamente por lo que ha creado todo este ecosistema Saylor, justamente se está agotando. Porque todo este mecanismo de emitir deuda, comprar Bitcoin, se aguanta por la fe que tenemos en Saylor. Y si esa fe ahora mismo se está agotando, Saylor tiene un problema. Pero claro, por mucho que Saylor tenga también el histórico, la sombra de haber hecho pillerías con su contabilidad, Saylor es un tipo listo. Así que si lo tuviéramos aquí delante, representado por el abogado del diablo, ¿qué nos diría Saylor? Me sabe mal, Sergi, pero esto no es una crisis ni de Saylor ni de Strategy. Simplemente es una situación normal de estrés de mercado, puesto que Strategy acaba de anunciar su Digital Credit Capital Framework, 2.000 millones de dólares en recompras, una reserva de dólares que ya supera los 1.100 millones y una subida de dividendos al 12%, precisamente para traer a compradores de vuelta al par. Y de hecho me apoyo en analistas como Mark Palmer de Benchmark, que manifiesta que el hecho de que STRC cotice bajo el par de $100 no significa que esté roto, simplemente pues, que hay una crisis de financiación y se está dando liquidez y por tanto va a reflotar sin ningún tipo de problemas. Y además Saylor ha incorporado como una cláusula estratégica la cláusula de opcionalidad, la optionality en inglés, por la cual Saylor podrá obtener el dinero para pagar este dividendo no solo vendiendo el Bitcoin, sino que podrá elegir libremente entre sacar efectivo, liquidar deuda, acciones comunes o preferentes, según el momento de mercado que quiera. Por tanto, Sergi, no te preocupes que Saylor lo tiene todo controlado. Pues buen argumento, pero falta algo. Pues este argumento no está teniendo en cuenta que justamente la recompra que va a hacer, que va a derivar la subida del dividendo para que suba el precio, y que se presenta como una solución perfecta, justamente se está pagando vendiendo el mismo Bitcoin que Saylor dijo que era intocable y que nunca iba a vender. Es decir, el parche del problema consume el activo que está sosteniendo la promesa. Hostia, esta frase me ha quedado bastante chula. Entonces, es por eso mismo, tal y como te voy a explicar en el siguiente bloque, que esta nueva reserva de Saylor, por mucho que tenga mucho respaldo, no resuelve el problema de fondo, porque justamente la reserva sale del Bitcoin que tiene en reserva, lo que comporta que el mismo mecanismo que hizo grande a Strategy, es decir, comprar Bitcoin como si fuera un adicto, ahora se puede volver en su contra, porque lo está vendiendo. Y por eso mismo acabo de publicar en exclusiva del grupo de Telegram una tabla comparativa de las 4 preferentes de Strategy, con 2 columnas, una lo que Saylor prometió y la otra con lo que realmente ha pasado. Así que si no quieres perdértela, puedes unirte al grupo de Telegram mediante el enlace en la descripción. Y dicho esto, pasemos al siguiente bloque. La crisis de Saylor. Como hemos visto antes, el argumento, el framework, se apoya en una palabra, la opcionalidad. La idea de que Strategy puede elegir libremente entre efectivo, deuda, acciones comunes, preferentes, según el momento del mercado que tenga, para sufragar este pago. Pero esa libertad depende de una variable que Strategy no controla, que es el MNAP, que es la prima entre el valor de mercado de MSTR y el valor de su Bitcoin en balance. Y aquí hay un punto importante, puesto que Saylor siempre habla del BPS, que es el Bitcoin per share, que sería el ratio literal, es decir, el Bitcoin que tiene en balance versus las acciones diluidas que hay en circulación. Este es el KPI que Saylor lleva años usando para decir cada acción tuya vale más Bitcoin con el tiempo. Pero, por otro lado, el MNAP, que es la métrica que nos interesa a nosotros, es el multiplicador que determina si emitir capital nuevo hace subir o bajar ese Bitcoin per share. Y esa, justamente, es la variable del mercado que no controla Saylor y es la que decide si la maniobra de Saylor funciona o no. Y por eso mismo, Saylor siempre habla de Bitcoin per share y no del MNAP. Pues bien,
Esta prima, el MNAP, ha pasado de 3,89 veces a finales de 2024 a rondar el 1,2 ahora. Y aquí está la mecánica que el abogado del diablo antes no nos ha contado. Cuando el MNAP está alto, emitir más acciones es acretivo. Es decir, cada nueva acción comporta más Bitcoin por título del que ya tenían. Pero, por el contrario, cuando el MNAP cae hacia el 1, emitir se vuelve dilutivo, porque este canal sencillamente deja, por tanto, de tener sentido económico. Por eso mismo, con este canal cerrado y con STRC bajo el par de los $100, a Strategy la única forma inmediata y palanca que tiene es liquidar Bitcoin para pagar esa deuda. Y esto, por mucho que lo diga el abogado del diablo, no es opcionalidad. Es lo que en cualquier estructura apalancada, como en este caso, es liquidez forzada. Es decir, tienes que vender el activo core de tu negocio porque los canales de financiación habituales se te acaban de cerrar todos a la vez. Y por eso mismo os traigo por aquí la investigación que ha hecho Russell Law Firm sobre Strategy y sus 5 valores cotizados, en la cual se incluye, precisamente, STRC, en la cual concluye que hubo una comunicación forzosa, engañosa y agresiva sobre el riesgo real de estos productos con tal de venderlos al público. Y esto conecta directamente con lo que vi en primera persona en Miami. Cuando se presentan todos los Miguelitos, como dice mi amigo Alberto, como productos sin riesgo, se está omitiendo que existe un orden de cobro preferente entre ellos, que de hecho ya hice un vídeo entero explicando esta jerarquía completa, que os lo voy a dejar el enlace al final. Pero aquí lo relevante es que STRC, la que se vendió como la más estable de las 4, es precisamente la que el retail compró con mayor volumen, unos 8.800 millones de dólares, el 83% de la base compradora. ¿Y eso significa que Bitcoin está en problemas? No, esto no es un problema de Bitcoin, Alvarito. Es un problema de cómo Strategy ha aplicado deuda, dividendos y promesas encima de Bitcoin. Y precisamente porque esta historia tiene capas de ingeniería financiera encima del activo, a mí me gusta separar siempre las cosas, puesto que una cosa es tener Bitcoin real, sin intermediarios de papel entre tú y la moneda, y otra muy distinta es comprar un producto derivado que promete estabilidad sobre ese Bitcoin. Y si tú mismo quieres comprar ese Bitcoin, te recomiendo Bybit. Después de años operando dentro de los activos digitales, he aprendido que utilizar un exchange u otro marca la diferencia. Y por eso mismo, Bybit EU, que es la filial europea de Bybit, es uno de los exchanges que yo personalmente uso para mi operativa a corto plazo. Bybit es uno de los exchanges de referencia en el mundo con más de 85 millones de usuarios. Lo interesante es que no es solo un exchange, puesto que tiene particularidades de un neobanco. Tienes tarjeta Mastercard con cashback en Bitcoin, así como la posibilidad de hacer ingresos SEPA sin coste. Además, dentro de la propia app tienes acceso a todas las operaciones que puedes hacer dentro de cripto, así como obtener rendimientos derivados de staking. Y uno de los puntos que a mí me interesa mucho es que es una plataforma regulada desde hace más de un año, que tiene licencia MiCA emitida por el regulador de Austria. Y si te registras ahora con el link que hay aquí abajo, te van a dar un bono de bienvenida de 50 euros. Así que si te quieres abrir una cuenta, te dejo el enlace aquí abajo. Y dicho esto, continuemos con el vídeo. Y ahora os voy a contar mi decisión. En mi caso, estoy manteniendo mi exposición a Bitcoin sin tocarlo desde hace años a largo plazo, así como haciendo un acopio más pequeño a corto plazo en distintos exchanges, porque la tesis de fondo de Bitcoin no ha cambiado. Lo que sí evito, y desde siempre, es cualquier instrumento apalancado sobre Bitcoin, como en este caso las acciones de Strategy, como, en este caso también, todas sus preferentes. Evidentemente no te estoy haciendo una recomendación para ti, es lo que te estoy contando que hago yo con mi propio dinero, pero cada cual tiene que evaluar su propia tolerancia al riesgo. Por eso mismo, el castillo de naipes de Saylor se está desmontando, y esto no te lo digo en plan metáfora, porque la fe es lo que aguanta Saylor en toda su estructura de emitir deuda y comprar Bitcoin, y justamente esta fe es la que ahora mismo está quebrada porque ha vendido Bitcoin. Y por eso mismo espero que en este vídeo hayas aprendido que STRC no es justamente un fondo monetario cripto como nos vende Saylor, es deuda corporativa subordinada con un dividendo que puede dispararse contractualmente. Por eso mismo, la caída de STRC no es un problema de Bitcoin, es un problema derivado de cómo Strategy ha apalancado su balance encima del propio Bitcoin que tiene en tesorería. Y por eso mismo, toda la promesa que hace de sin riesgo, justamente en cripto, merece que revises muy bien el contrato antes de creerte el ponente, por mucho que suene convincente en un escenario en Miami. Y ahora las preguntas son para ti. Si tuvieras que elegir entre un 12% de rentabilidad con este nivel de riesgo estructural o quedarte solo con Bitcoin sin intermediarios,
¿Qué elegirías? Te leo en comentarios. Y si todavía no tienes claro cómo funcionan exactamente las 4 preferentes de Sailor y su orden de cobro real, hice un vídeo entero explicándolo antes de que llegue toda esta crisis. Es el paso previo justamente que necesitas para entenderlo todo lo que te he comentado en este vídeo. Así que te dejo el vídeo por aquí para que puedas instruirte y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!